Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Es un gran placer y un honor que hoy tenemos la participación, la presencia de Bernardo Cremades. Muchos conocen a Bernardo dentro del contexto del arbitraje internacional. Bernardo Cremades es socio fundador de la firma Bernardo Cremades y Asociados, catedrático de la Facultad de Derecho y académico numerario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. La actividad de Bernardo Cremades se centra principalmente en el arbitraje comercial internacional y de protección de inversiones. Como todos nosotros sabemos, Bernardo tiene una experiencia volumosa en arbitraje internacional, sea comercial, sea de inversión. También en temas de arbitraje institucional, bajo el arbitraje institucional y arbitraje ad hoc. Buenas tardes, Bernardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por el interés de estar en contacto. Sí, yo agradezco mucho, Bernardo, tu paciencia y tu tiempo para compartir con nosotros un poco tu experiencia en arbitraje internacional comercial y de inversión. Es un verdadero placer. Igual, gracias. Entonces, vamos a empezar, Bernardo. Si puedes decir un poquito cuándo, cómo y por qué empezó en el mundo del arbitraje. Bueno, la historia es muy sencilla. Yo me encontraba como catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela y recibí una llamada de la Cámara de Comercio Internacional para ver si quería presidir un tribunal de arbitraje. Un tribunal de arbitraje que se iba a celebrar en Viena. La razón por la cual me llamaban es porque acababa de terminar las oposiciones a cátedra y había obtenido el doctorado en Derecho Alemán por la Universidad de Colonia. En consecuencia, entendieron que yo pudiera ser un árbitro neutral, presidente de un tribunal en Viena, y acepté. Y luego se dio la coincidencia de que ese tribunal de arbitraje se hizo muy famoso por el laudo que dictamos, era el tribunal Norsolor contra Pavalk. El problema era un litigio entre una empresa turca y una empresa francesa. Si aceptábamos, no había derecho aplicable, y si aceptábamos un derecho francés, había que rechazar todas las pretensiones de la parte demandante, y si aceptábamos el derecho turco, había que aceptar todas las pretensiones de la otra parte. Entendimos que como no había derecho aplicable y tratándose de un arbitraje en derecho, entendimos que deberíamos aplicar la lex mercatoria, los principios generales del derecho. Entonces llegamos a una conclusión, dictamos nuestro laudo. Ese laudo fue recurrido porque entendieron que habíamos convertido el arbitraje en derecho en arbitraje en equidad y por lo tanto entendieron que eso era nulo. El tribunal dictó su laudo y ese laudo llegó en consecuencia por medio de recursos ante el Tribunal Supremo de Austria. El Tribunal Supremo de Austria ratificó nuestro laudo arbitral porque entendió que en derecho internacional los principios generales del derecho son fuente del derecho y por lo tanto aplicar los principios generales del derecho no es convertir un arbitraje en un arbitraje de equidad, sino que es un arbitraje de derecho con arreglo a los principios generales del derecho. Lo mismo sucedió en Francia cuando intentaron ejecutar el laudo arbitral y por vía de recurso, por el mismo argumento, llegó al Tribunal de Casación francés. El Tribunal de Casación francés nos dio la razón diciendo que efectivamente no habíamos convertido el arbitraje en un arbitraje de equidad, sino que por la aplicación de los principios generales del derecho, en derecho internacional, estábamos haciendo un arbitraje conforme a derecho. Como puedes comprender, esto dio lugar a una gran polémica doctrinal en torno a la lex mercatoria, que se escribieron libros y libros, artículos, conferencias, coloquios, y como consecuencia de esto, yo que estaba viviendo en mi juventud
con menos de 30 años en la Universidad de Santiago de Compostela con gran tranquilidad, pues resultó que empecé a recibir nominaciones como árbitro. Eso me complicó mucho la vida y a partir de entonces se acabó la tranquilidad universitaria. Qué perfecto, Bernardo. Qué experiencia interesante. ¿Qué año estamos hablando de este fallo, de este juzgado? ¿Cuándo Estamos fue? hablando del año 82, 83, más o menos. 82. Algo como 40 años. Más o 40 menos. años, más o menos. Es Sí. que tú y yo, Mauricio, aunque tenemos el convencimiento de que somos jóvenes, el tiempo pasa, ¿eh? Y el tiempo pasa Sí, y nosotros no nos damos cuenta. sí. Pero la cabeza se mantiene muy joven, muy joven. Bernardo, una curiosidad, si este caso si se presenta este caso hoy para usted, la definición de ley aplicable, ¿cree que sería lo mismo o intentaría encontrar una ley positiva para analizar y juzgar el caso? Todo lo contrario, yo creo que efectivamente uno de los retos que tenemos en el arbitraje internacional, cuando no hay ley aplicable, es precisamente aplicar los principios generales del derecho. Y ahora estoy interviniendo en arbitrajes muy importantes donde estamos aplicando los principios generales del derecho en función de que las partes, cuando no han designado una ley positiva aplicable, probablemente lo que están queriendo es que acudamos a los principios generales del derecho. Perfecto, perfecto. Gracias, Bernardo. Bernardo, tú eres quizás el principal nombre del arbitraje de España y uno de los principales del mundo del arbitraje internacional. Si yo puedo un poco hablar del arbitraje dentro de este contexto luso-hispánico. Nosotros tenemos una audiencia brasileña, una audiencia hispánica y también una audiencia americana, pero me interesa saber cómo ves hoy el desarrollo del arbitraje comercial internacional en los países de la civil law, sobre todo los luso-hispánicos, vis-à-vis del desarrollo del arbitraje en los países common law. Yo te puedo contar que cuando empecé a dictar laudos e intervenir en arbitraje, la Cámara de Comercio Internacional en París me pidió que hiciera un poco de apóstol del arbitraje en la América Latina, tanto en los países de habla española como en Brasil. Y organizamos una serie de viajes conjuntamente con Yves Derenys, que era el secretario de la Cámara, de la Corte de Arbitraje, para precisamente hablar del arbitraje internacional en todos estos países. Empezamos por Argentina y pasando, por supuesto, por Sao Paulo y por Río de Janeiro, para llegar hasta México, por todos los países de la América Latina. En aquel entonces nos miraban y nos escuchaban con una frialdad, en el sentido de diciendo, bueno, estos nos están contando unas historias que están muy lejanas de nuestra vida diaria. Hoy, por el contrario, la situación ha cambiado radicalmente y hay una verdadera explosión de arbitraje en todos estos países, nuestros españoles y de América Latina, tanto de habla española como de habla portuguesa. Yo creo que la razón de esta explosión se debe fundamentalmente a la globalización de la economía. La economía ha exigido al derecho internacional un reto y este reto, la respuesta ha sido el arbitraje internacional, porque efectivamente el arbitraje es el camino para la solución más adecuado al tráfico internacional de bienes, mercancías y capitales. En América Latina, yo creo que la globalización trajo consigo al mismo tiempo una privatización de empresas del sector público y como consecuencia de esta privatización se concedieron concesiones administrativas y esas concesiones administrativas, pues en definitiva, plantearon problemas. Cuando
se produjo como consecuencia de esa globalización una fuerte inversión extranjera en esas empresas o en esas actividades, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial exigieron la ratificación de los tratados de arbitraje. Y una vez que se produjo la ratificación de los tratados de arbitraje, pues vino como consecuencia la seguridad jurídica que daba a los inversores el poder acudir a sistemas de solución de litigio a través del arbitraje. Y es en ese sentido cómo se produce una verdadera explosión del arbitraje en todos los países de América Latina, tanto en materia comercial como sobre todo en materia de protección de inversiones. En materia de protección de inversiones es muy curioso cómo tiene un liderazgo extraordinario en el desarrollo del arbitraje, el arbitraje de protección de inversiones. Ya sé que Brasil es una excepción al respecto. Brasil tiene muchísimo arbitraje comercial internacional y, sin embargo, Brasil no se ha incorporado a los tratados de protección de inversiones. Tratados bilaterales tenéis alguno, pero muy pocos en comparación con otros países. Y, sin embargo, esto es curioso porque cuando nosotros vendíamos y seguimos vendiendo la necesidad de ratificar arbitrajes de protección de inversiones, decíamos que era imprescindible para tener esas inversiones. Sin embargo, el ejemplo de Brasil era todo lo contrario. Brasil, sin tener esa ratificación de tratados de protección de inversiones, sin embargo, abundaban las inversiones extranjeras. Es decir, que en definitiva, muchas veces el derecho y la realidad no caminan de forma paralela. Sí, yo tengo una pequeña teoría para esto, Bernardo. Yo creo que Brasil, el rol del Superior Tribunal de Justicia brasileño con el tema de reconocimiento de laudos arbitrales extranjeros y ahora también con un cambio en la legislación brasileña 2015 que permite expresamente la participación de la administración pública. Yo sé que son cosas distintas, pero la presencia de la administración pública y la participación del juez o del poder judiciario aceptando la presencia de entes de la administración pública, entes del Estado, de la administración directa, como nosotros en Brasil acostumbramos a hablar. Yo creo que estos dos casos, dos temas juntos, puede dar al inversor extranjero la previsibilidad y la seguridad que busca. Seguramente hay mucha cosa a hacer, seguramente hay mucho trabajo, mucha experiencia por vir, pero yo creo que la excepción brasileña no le ha llevado a una posición de ausencia de seguridad por parte del inversor extranjero. Y si hablamos de temas de arbitraje con la administración pública, sea inversión o no, ¿qué características dentro de tu experiencia, dentro del tema de arbitraje con administración pública, para que nosotros podamos plantear el tema dentro de un contexto más brasileño? Dentro de tu experiencia, ¿cuáles son las características, los retos principales cuando una de las partes es el Estado o un ente del Estado? Había un famosísimo jurista inglés que era Lord Wilberforce, que en una de sus sentencias dijo de forma tajante respecto del Estado y de las empresas públicas: once a trader, always a trader. Una vez que el Estado o que las administraciones públicas o empresas públicas han firmado un contrato donde hay cláusula de arbitraje, once a trader, si usted es un trader para firmar un contrato, también always a trader por ser sometido al arbitraje. Yo creo que efectivamente no hay mucha distinción entre arbitrar con partes donde una parte es el Estado
o una parte es una administración pública, porque estamos acostumbrados, hoy en día es muy frecuente ese tipo de participación estatal en arbitrajes. Y si mal no recuerdo, pero en fin, tú me lo confirmarás, creo que Brasil ha ratificado el convenio de 1923 de Ginebra, donde se admite la participación de entidades públicas. Es decir, que muchas veces cuando se habla de Brasil y se dice que no ha ratificado tratados, no ha ratificado tratados de lo que entendemos de protección de inversiones. Pero yo creo que con arreglo al tratado de 1923, la administración pública brasileña que firma una cláusula de arbitraje está sometida en virtud de ese compromiso paccionado en el Tratado del 23. Es decir, que yo creo que la presencia de un Estado o de un ente soberano, a veces al principio, cuando empiezas la carrera profesional en materia de arbitraje, te impone mucho respeto, porque ver sentado en el banquillo de los demandados a un Estado soberano impone mucho respeto. Pero ya uno se acostumbra a eso y efectivamente vemos que para bien o para mal esa participación hoy en día es muy frecuente. Y digo para mal porque a veces las golferías que hacen las grandes multinacionales a veces también las hacen los estados soberanos. Es decir, que todo esto, en fin, los árbitros estamos viendo muchas cosas y desde luego la presencia de un ente soberano no santifica la relación comercial. Perfecto, perfecto. Sí, Bernardo, yo confirmo, Brasil ha ratificado los dos tratados de Ginebra de los años 20. 23 y 27. 23 y 27, perfecto, esto es. Bernardo, si yo puedo entrar un poco a un tema de control judicial del arbitraje. Has mencionado una explosión de arbitraje hoy en día. Yo normalmente clasifico, sobre todo en Brasil, la historia de arbitraje como la fábula de los 4 o 5 Es. El primer el periodo de exclusión. No tenía arbitraje antes de 1996, la data, el año de la ley de arbitraje. Después, un segundo el periodo de expectativa, cuando Brasil ratificó la Convención de Nueva York, 2002. Después pasamos por un periodo de expansión de arbitraje doméstico e internacional. Y ahora se vive un periodo de explosión del arbitraje. Este periodo de explosión del arbitraje en Brasil no es solamente en Brasil, sino en todo el mundo. Y como consecuencia de este periodo de explosión, nosotros estamos viendo también un aumento de acciones de nulidad en el mundo entero, si yo podría decir. Sí, ¿cómo verifica, cómo piensas tú con respecto al tema de acciones judiciales de nulidad? ¿Qué sucede con el arbitraje hoy en día? ¿Es algo natural dentro del proceso de desarrollo o los jueces no están acompañando, de una manera general, no están acompañando el desarrollo del arbitraje, o los abogados empiezan a transformar el proceso arbitral como un proceso, una etapa previa al proceso judicial, o los árbitros están un poco más complacientes con el tema de due process, o las partes no están totalmente satisfechas con el resultado y empiezan a pelear también dentro del proceso judicial. ¿Cómo estamos y para dónde vamos? El punto de partida para contestar a tu pregunta es el de la relación entre arbitraje y proceso judicial, en el sentido de que el arbitraje es producto de un acuerdo, de un contrato, de un convenio de arbitraje, pero sin embargo el arbitraje produce laudos y esos laudos tienen efectos de cosa juzgada. Y en consecuencia, esos laudos que tienen efectos de cosa juzgada entran
en el terreno procesal, en cuanto que si no son cumplidos, el juez puede ejecutar por la fuerza esos laudos arbitrales. Es decir, que en definitiva esa coordinación tiene que existir porque el arbitraje es contrato, pero al mismo tiempo el arbitraje tiene un laudo como consecuencia que tiene efectos de fuerza de cosa juzgada. Me tocas un tema en el cual he estado últimamente enormemente interesado. He promovido en España una sentencia del Tribunal Constitucional precisamente para aclarar esta relación entre arbitraje y proceso judicial. Teníamos entre nosotros eso que has dicho muy bien, y es que efectivamente un abogado que pierde un laudo arbitral ante su cliente tiene que justificarse, y para justificarse tiene que promover, por las razones que sean, inventando lo que sea, la nulidad de ese laudo ante el tribunal que conoce en cada país la validez o la nulidad del laudo arbitral. En España estábamos funcionando bien en la coordinación entre arbitraje y proceso judicial, hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid empezó hace unos 6 o 7 años a controlar los laudos arbitrales, entrando en el fondo del asunto. Es decir, mirando a ver cómo estaba fundamentado el laudo, y si el laudo entendía el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que no estaba suficientemente fundamentado, entendía que eso violaba el orden público. ¿Doméstico internacional, Bernardo? Nacional o internacional, porque en España, a diferencia de lo que ocurre en Brasil, en España tenemos el principio unitario del arbitraje. No tenemos la dualidad internacional o nacional, sino que todo el arbitraje va por el mismo camino, es un régimen monolítico unitario. Entonces, si el Tribunal Superior de Justicia entendía que el laudo no estaba suficientemente fundamentado, decía que por razones de orden público anulaba el laudo. Incluso llegó a decir que la valoración de la prueba era un tema que, si no se efectuaba una valoración de la prueba con arreglo a criterios racionales, se violaba el orden público y procedía a la anulación del laudo arbitral. En esas circunstancias, yo, cuando obtuve un laudo muy importante, que era la anulación, un laudo en arbitraje societario, la anulación, la disolución de una sociedad por abuso del derecho y, en consecuencia, la liquidación, ese arbitraje fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, entendiendo que no estaba suficientemente fundamentado para la gravedad de una disolución de una sociedad. ¿Cuándo fue esto, Bernardo? Perdón. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Acudí al Tribunal Constitucional y la sentencia ha sido del 15 de febrero de este año, okay. Es decir, muy reciente. Y el Tribunal Constitucional, con criterio que aceptaba el recurso de amparo que yo había promovido, entendía que el arbitraje no se fundamenta como la sentencia judicial en la soberanía del Estado, sino en la autonomía de la voluntad, en la libertad de las partes para establecer por contrato un convenio arbitral. Y, en consecuencia, entendía el Tribunal Constitucional que no cabe hablar de orden público en este caso, porque el orden público tiene que ser algo muy excepcional que afecte a los principios fundamentales de la convivencia. El Tribunal Constitucional anula la sentencia que anulaba el laudo arbitral y coloca de forma muy clara lo que se debe entender por orden público en el control de los laudos arbitrales. Yo creo que esto es un tema muy interesante porque plantea y va a tener mucha repercusión en el derecho comparado, sobre todo de Latinoamérica, porque yo creo que es muy importante que el Tribunal Constitucional fije, como ha fijado en España, cuál es el sitio en que se debe colocar al arbitraje, que es contrato, autonomía de la voluntad, libertad, y no en un pseudo procedimiento judicial
Es decir, que el Tribunal Constitucional hace tiempo había utilizado una expresión que era diciendo que el arbitraje es un equivalente jurisdiccional. Y por lo tanto, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dice, si es equivalente jurisdiccional, tiene que estar sometido el control de los laudos por vía judicial de la misma forma que en la apelación. Y por lo tanto, el juez de la apelación entra en el fondo del asunto. Y el juez del control de la validez de los laudos, como equivalente jurisdiccional, debería entrar. Y el Tribunal Constitucional dice, nosotros utilizamos la expresión equivalente jurisdiccional hace algunos años. Nos equivocamos, rectificamos. Es decir, es curioso ver cómo un Tribunal Constitucional rectifica su propia doctrina en base al uso que los tribunales de control de los laudos estaban realizando. Y dice, cuando dijimos aquello, no quisimos abrir la espita como se ha abierto para que los tribunales de control de la validez de los laudos entren en el fondo del asunto, cosa que está privativo, porque no es esa la función del control jurisdiccional de los laudos. Por supuesto, por supuesto. Es un tema muy importante. Y este fallo, esta decisión fue unánime del Tribunal Constitucional. Unánime del Constitucional. Me gustaría mucho tener acceso a la decisión y cree, Bernardo, que esta ahora, aunque en España no hay la figura de sistema common law, de stare decisis, cree que esta decisión de la Corte Constitucional ahora va a apaciguar el tema perante las Cortes españolas? No solo apacigua, sino que en derecho español la doctrina señalada por el Tribunal Constitucional es obligatoria para todos los tribunales, de forma que no puede a partir de ahora ningún tribunal cuestionar la doctrina del Tribunal Constitucional porque es obligatoria para los jueces. Y en esta forma también permíteme que entre a seguir contestando a tu pregunta. Yo creo que uno de los retos que tenemos en los arbitrajes, en los sistemas jurídicos latinoamericanos es la unificación del recurso de amparo. Me parece que el recurso de amparo en México, en Perú, en Chile, en Brasil, son cosas muy distintas en cada uno de los países. Yo creo que sería muy interesante que unificáramos criterios en torno al recurso de amparo, porque efectivamente el recurso de amparo en algunos países, sabes muy bien, de América Latina, el recurso de amparo se está dando no solo frente a los laudos arbitrales, se está dando también incluso frente a decisiones procedimentales en el procedimiento arbitral. Es decir, que en definitiva yo creo que el recurso de amparo supone la crisis manifiesta de la actividad arbitral que no tiene que estar sometida a una segunda instancia judicial, sino todo lo contrario. Y por la vía del recurso de amparo creo que se está abusando de la control judicial de los laudos. Esto, como digo, la doctrina que señala el Tribunal Constitucional Español actual es muy importante y creo que tendrá su repercusión en los países de América Latina. Interesante, sí. Un comentario muy sencillo y muy corto. Brasil también adopta el sistema unitario. Brasil no hay una ley de arbitraje doméstico y una ley de arbitraje internacional. Solamente una ley que para los dos arbitrajes sí hay una diferencia con respecto al laudo, un laudo brasileño y un laudo extranjero para fines de reconocimiento, ejecución, etc. Tengo entendido, Mauricio, que vuestra ley de arbitraje se inspiró mucho en la ley española de 1988 y yo fui el redactor de esa ley. Es decir, que en definitiva me da mucha alegría saber que esa ley que luego por la manía de introducir la ley tipo de UNCITRAL, se cambió en España, pero la ley de 1988 ha tenido esa repercusión en Brasil. Estás correctísimo. Hay una inspiración en la ley española y en la ley tipo de UNCITRAL.
Con respecto a los recursos de amparo, Brasil no hay la figura de amparo, hay una figura de recurso extraordinario para la Corte Constitucional. Pero es muy, muy, muy difícil. Y yo he participado en un task force de la Cámara de Comercio Internacional, un tema específico con respecto al tema de constitucionalización del arbitraje, sobre todo en países latinoamericanos, y espero que la publicación sea hecha súbito. Bernardo, con respecto a los recursos, y ahora volvemos al principio de la autonomía de la voluntad de las partes. Recurso. Yo estoy viendo, hay algunas instituciones arbitrales que empiezan a inserir en las reglas institucionales la posibilidad de las partes dentro del sistema opt-in de un recurso intraarbitral. O sea, las partes no están satisfechas con el laudo, el primer, decimos, y van a recorrer dentro del sistema arbitral como existen los arbitrajes de commodities, etc. ¿Qué te parece? ¿Crees? Y yo pregunté una vez, ¿por qué, aunque es opt-in, no es default, las partes tienen que expresamente concordar con esto? Pero ¿por qué? Y la respuesta fue porque estamos escuchando los usuarios. ¿Qué te parece? Mi opinión es que es un error muy grave. Cuando primero se está viendo que en las instituciones que se han introducido, por lo menos en España, ese recurso de apelación interna dentro de la institución frente al laudo arbitral está teniendo muy poca utilización. ¿Y por qué? Pues porque cuando alguien acude al arbitraje, lo que quiere es una solución rápida, dentro de lo posible. Y lo que se está viendo con todas estas apelaciones, al final lo que está es retrasando la solución. Es decir, que uno sabe que cuando acude al arbitraje, pues corre el peligro de que le resuelvan y se acabó el tema. No es como en la vía judicial, que tiene apelación, luego casación, etcétera, etcétera. El que elige arbitraje sabe que corre el riesgo de que la decisión puede ser definitiva sin instancia ulterior. Y esto es lo que el empresario quiere. El empresario quiere que efectivamente normalmente quiere ganar, pero en el caso hipotético de que no gane, lo que quiere efectivamente es que se termine el problema y aquí paz y después gloria. Por el contrario, introducir apelaciones, yo creo que es un error que dilata sin ningún sentido el tema. Yo estoy de acuerdo. Yo he participado en un caso como árbitro y la cláusula arbitral ya existía la posibilidad de acuerdo, de recurso. En la cláusula arbitral, dentro de la conferencia preparatoria, nosotros, integrantes del tribunal arbitral, preguntamos a las partes si querían mantener ese derecho, esta posibilidad, y la respuesta fue que sí. Claro. Fue que sí. Y esto, para nosotros, integrantes del tribunal, bueno, hay un recurso, entonces tenemos, no podemos cambiar porque es la voluntad de las partes. Pero yo creo que el laudo cuando fue fallado, yo no tengo ninguna información de la institución arbitral que hubo un recurso contra la decisión. Pero yo estoy de acuerdo, es algo que es un poco paradoxal, que las partes desean prever un recurso intraarbitral. Tú hablaste, Bernardo, del tiempo en arbitraje, que esto es algo sagrado o algo muy importante para las partes. Y dentro de este contexto de explosión de arbitraje en el mundo, hemos visto también, no sé si si conscientemente o inconscientemente, lo que nosotros hablamos de tácticas de guerrilla, y también
o a veces una conducta de abogados sin experiencia en arbitraje, sin experiencia doméstico y sobre todo internacional. ¿Cuál es tu opinión con respecto a inferencias negativas o sanciones contra abogados? Lo que quiero preguntar es cómo enfrentar este tema de tácticas de guerrilla o otras conductas que pueden dejar el proceso arbitral muy, muy largo. Yo creo que es fundamental el presidente del Tribunal de Arbitraje. Cuando la gente se encuentra frente a un presidente del Tribunal de Arbitraje que es, digamos, que escucha a todo el mundo, que es muy razonable, pero que no permite que le tomen el pelo, porque muchas veces, sobre todo en el mundo anglosajón, hay todo tipo de argumentos que al final el pobre árbitro, si cede, pues se encuentra perdido. Yo creo que es fundamental la firmeza del Tribunal de Arbitraje y del presidente. Y tú me dirás, pero es que hay la paranoia del due process. Pues yo soy de los que cuando presido un tribunal de arbitraje no veo paranoia. Lo único que le digo, oiga, usted esto no me lo pida porque no me lo puede pedir y no se lo voy a dar y punto. Es decir, que si ven que duda el presidente, pues efectivamente el tribunal, el procedimiento se puede alargar tremendamente. Yo creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta. El problema de las inferencias, pues efectivamente yo creo que el tribunal efectúa las inferencias sin necesidad de decirlo. Por eso muchas veces cuando el tribunal dice, como usted diga, voy a inferir, oiga, mire usted, déjese de hacer amenazas de que va a inferir y cuando proceda, pues saque las inferencias consecuencias dentro de lo razonable. Lo mismo la condena en costas. Pues efectivamente el que ha hecho guerrilla y ha estado boicoteando el procedimiento, pues efectivamente sabe que al final se puede encontrar con una condena en costas. Todo esto yo creo que es más en manos de un presidente del tribunal y por eso es muy importante la selección de los árbitros y en concreto la selección del presidente para evitar precisamente esas dilaciones. De acuerdo, yo creo que sobre todo la participación y la posición del presidente del tribunal es muy importante. Y también, regresando al tema de explosión de arbitraje, ¿crees tú que uno de los problemas que lleva a due process paranoia es un volumen, una aceptación muy larga de casos? Entonces los árbitros, el presidente porque tiene muchos casos, entonces tiene una tendencia a flexionar un poco el tema procesal con receo que el laudo pueda ser contestado, puede ser anulado posteriormente. Yo sé que esto es un poco relativo, Bernardo, pero hay un número que a tú pareces como siendo un número razonable de casos que una persona puede tener como árbitro y sobre todo presidente. Yo creo que en esto está sobre todo la honestidad del árbitro al aceptar el procedimiento arbitral. Nos preguntan, cuando nos proponen ser árbitro, si tenemos la disponibilidad. Y entonces es cuando el árbitro tiene que realizar un control de honestidad de su propia agenda. Si efectivamente ve que no es posible, debe honestamente declinar la propuesta en cuestión. Ahora, cuando me preguntas un número, pues yo creo que esto no se puede contestar. Yo recuerdo, había un gran financiero español que era Juan March, que no sé si lo conoces. Juan March era una persona que le preguntaron un día precisamente esta pregunta que está realizando. Oiga, para este tema, dice, mire, yo, contestó Juan March, cuando tengo un tema muy importante, se lo doy a una persona muy ocupada, porque siempre tendrá
tiempo para resolver ese problema. Y si se la doy a un desocupado, el problema es que nunca tendrá tiempo para atenderla. Es decir, que todo esto es muy relativo. Hay gente que sabe coordinar su agenda, hay gente que sabe prever unos arbitrajes que van a dilatarse, porque muchas veces los árbitros no sabemos lo que nos vamos a encontrar en un arbitraje. Un arbitraje, a lo mejor te sientas con las partes hoy y empiezas a hacer el calendario y los abogados te dicen, pues sí, la audiencia para el 2025. Oiga, mire usted, pero y mientras tanto, pues claro, efectivamente ese arbitraje cuenta, pero esos 4 años que hay en medio no tienen la misma dedicación que si la audiencia va a ser a finales del 2021. Es decir, que todo yo creo que es muy relativo y por lo tanto yo creo que no cabe una contestación blanco, negro, 25, 30, 5, 10 arbitrajes. No es lo mismo. Hay arbitrajes que son muy complicados y hay arbitrajes que son muy sencillos. Yo creo que el número no juega en este tema. Y ahí es el error de algunos organismos, como por ejemplo la Cámara de Comercio Internacional, que cuando dices el número de arbitrajes que tienen, ¡uy, qué barbaridad! Este no puede aceptar. No, mire usted, yo digo que sí puedo porque en la planificación que tengo yo de mi agenda cabe otro arbitraje como ese, porque sé los arbitrajes, los compromisos arbitrales que yo tengo. Perfecto. Eso como presidente y como coárbitro, los dos, porque claro. Perfecto. Bernardo... Más como presidente, porque el presidente exige más trabajo y más dedicación. Claro. Pero a mí me agrada mucho cuando tengo una participación muy efectiva de los coárbitros, porque esto es lo que es esencial dentro de un tribunal arbitral. Bernardo, permítame hablar de un tema que ahora es un tema muy comentado, muy debatido, que es el tema de la confidencialidad y la transparencia. Sobre todo, y ahora yo voy a plantear la pregunta, el tema de arbitraje comercial. ¿Crees que es deseable una transparencia en arbitraje comercial, doméstico o internacional? Si crees que sí, ¿por qué? Si crees que no, si una transparencia parcial es importante para el desarrollo del arbitraje. ¿Qué piensas con respecto al tema? Yo creo que, en primer lugar, permíteme que te module un poco la pregunta. Transparencia no es lo mismo que confidencialidad. Transparencia es, sobre todo, transparencia de los árbitros cuando tienen que hacer la declaración de conflicto de intereses o no, es decir, el árbitro, sea comercial o de protección de inversiones, tiene que ser muy transparente, es decir, que un árbitro tiene que efectivamente hacer las declaraciones que permitan... Yo quería decir publicidad, un poco más el tema de publicidad. Publicidad, la publicidad. Bueno, yo creo que en esto el arbitraje comercial, el arbitraje de protección de inversiones, por supuesto, debe tener publicidad casi total, es la regla general, y la excepción es la confidencialidad. En el arbitraje comercial es todo lo contrario. En el arbitraje comercial, en principio, estamos ante un sistema confidencial de solución de conflictos. Lo único que sucede es que hay arbitrajes comerciales que deben tener repercusión pública. Y deben tener repercusión pública, bien porque, por ejemplo, una parte sea un Estado o un ente soberano y, en consecuencia, hay unos compromisos que tienen a lo mejor que pasar por el Parlamento del Estado en cuestión, o simplemente porque hay temas que necesitan estar en la opinión pública y hay temas que necesitan ser confidenciales. Piensa, por ejemplo, en los arbitrajes de propiedad industrial. Pues normalmente en los arbitrajes de propiedad industrial es muy importante la confidencialidad, porque el secreto de la patente, de la marca o de la propiedad industrial en general es muy importante, y para eso acuden a un arbitraje, porque precisamente es confidencial. Ahora, hay casos en los cuales precisamente se exige lo contrario, que es, piensa por ejemplo, el arbitraje societario, donde puede haber implicados no solo el demandante y la sociedad demandada, sino que tiene implicaciones
en todos los socios de la sociedad a los cuales un laudo arbitral en ese arbitraje societario puede tener repercusión. Es decir, que no cabe líneas generales. Ahora bien, el arbitraje comercial en principio tira más hacia el carácter confidencial, que el arbitraje de protección de inversiones tira más a la publicidad y al estar en la opinión pública. Entonces, porque hay hoy en día una tendencia de las instituciones arbitrales de hacer la publicación, no publicación del proceso, sino la publicación con respecto a las partes, los integrantes del tribunal arbitral y los fallos, los laudos. ¿Crees tú que siempre con la autorización de las partes para que ellas, instituciones arbitrales, puedan hacer la publicación? Está claro que sin autorización de las partes no se puede hacer la publicación y, por lo tanto, si hay un tema que las partes entienden que es confidencial, tienen que hacerlo saber desde el primer momento para que quede muy claro que la confidencialidad es un presupuesto de la puesta en marcha de ese arbitraje y de confiar a la institución la administración de ese arbitraje. Yo estoy ahora en medio de algún arbitraje donde la confidencialidad es exigida porque puede haber problemas de seguridad física de los que participan en el arbitraje por las circunstancias del conflicto y las circunstancias geográficas del conflicto. Es decir, que la confidencialidad puede incluso ser de vida o muerte para los que participan en ese arbitraje. Yo creo que por eso es muy importante que el abogado, cuando empieza el arbitraje, deje muy claro el tema de la confidencialidad e incluso se señalen los compromisos o las cláusulas o digamos el convenio de confidencialidad si efectivamente se quiere poner en marcha. Perfecto, perfecto. Sí. Bernardo, hablaste de transparencia y cuando mencionaste de transparencia, también mencionó el deber de revelación. Y este también es un tema importante hoy en día. ¿Qué debe un árbitro revelar? ¿Qué debe un árbitro hacer? ¿Árbitro debe revelar o debe investigar? ¿Cuál es el rol de las partes, de las instituciones arbitrales? Nosotros sabemos, de una manera muy general, debe revelar dudas justificadas que pueden traer problemas con respecto a imparcialidad e independencia, pero dentro del... Si planteamos el tema dentro de una situación ahora de muchas reflexiones y acciones de nulidad, ¿cuál es? ¿Qué debe hacer el árbitro? ¿Qué deben hacer las partes? ¿Qué deben hacer las instituciones arbitrales para evitar un problema adelante? El árbitro debe ponerse a la hora de aceptar un procedimiento arbitral o a la hora de revelar determinadas circunstancias, debe colocarse en los zapatos, como dicen los británicos, de las partes y ver si efectivamente esas circunstancias sobre las cuales duda si debe o no revelar pueden tener alguna importancia a los ojos de esas partes que consideren que mediando esas circunstancias se pierde o no se pierde la imparcialidad o la neutralidad. Yo creo que ese es un tema que es el propio árbitro o las instituciones o las partes las que tienen que tener y valorar en principio las circunstancias. Ahora bien, yo creo que también estamos asistiendo a un abuso de declaraciones. Es decir, que llega un momento en que yo voy a tener que declarar que en la pista de tenis me encuentro los sábados con un árbitro. A lo mejor no hablamos de nada, pero efectivamente lo veo. Tengo que revelar que en la pista de al lado, no conmigo, sino en otra pista de tenis, está jugando el árbitro. No lo sé. Es decir, que todo esto
es muy relativo. En las pistas de tenis también se pueden cometer indiscreciones. Es decir, que no se puede decir en las pistas de tenis sí o en las pistas de tenis no. Es decir, todo es muy relativo. No es lo mismo. A mí me está pasando a veces, como en mi familia hay bastantes gentes que se dedican al arbitraje, pues que me dicen, no, como está fulanito de tal, ya tú eres incompatible. No, oiga, mire usted, es que yo con fulanito de tal, aunque sea mi hermano, no tengo ninguna relación profesional, y cuando comemos como comemos en familia, pues no se me ocurre hablar de temas profesionales. Es decir, que todo esto es muy relativo, porque efectivamente si uno dice, anda, resulta que este es hermano del árbitro, no lo sé. Es decir, que pasa lo mismo que sucede en Inglaterra con los que son de la misma chamber. No lo sé, es decir, que no se puede adoptar una postura intransigente, pero tampoco se puede pensar que las partes no piensan mal de que si tienen los dos árbitros la misma secretaria y el mismo archivo, pues a lo mejor puede haber una transfusión de papeles. Todo esto yo creo que en definitiva es sentido común y mirar lo que las partes pueden entender como compatible o incompatible con la neutralidad. Sí, sí, interesante. Para mí siempre es un reto encontrar el límite. Si yo participo como un accionista de una de las partes del arbitraje, está claro. Si mi hija participa como accionista, está claro. Si su marido participa como accionista, también. Pero el hermano de marido, el padre de hermano de marido, ¿hasta dónde iremos para encontrar? Bueno, a partir de ahora no hay necesidad de revelar. En los Estados Unidos, mucho se habla de esto, y ahí yo pregunto también el tema de soft law, y sobre todo guidelines con conflicto de interés, que hay una recomendación bajo algunas instituciones de no necesariamente seguir los guías de la IBA, sino revelar todo lo que el árbitro, él primeramente o ella primeramente piensa que puede, si como in the shoes of the parties, claro, puede hacer o tener una posibilidad de apariencia, de parcialidad, etc. Entonces hay una recomendación de olvidar, entre comillas, olvidar los guidelines, las reglas de la IBA. Yo creo que esto más o menos que lo que tú estás diciendo, ¿no? Sí, y además yo también te digo, yo intervine en la redacción en su momento de las IBA Guidelines, tanto de conflicto de intereses como en el tema de la prueba. Y yo ahora soy muy reticente a dar ese valor sacrosanto que se está dando a todas estas guidelines. Yo creo que hoy en día hay demasiado soft law, hay demasiado presidente de asociaciones que quiere pasar a la historia como el autor de determinadas guidelines. Todo esto yo creo que hay que tomarlo con mucha cautela y sobre todo con sentido común. Es decir, que yo creo que a veces la mala fe lleva a una utilización desmedida. Piensa, por ejemplo, que yo mañana te nombre árbitro en un tema y venga una parte y me diga, como han estado juntos en una actuación televisiva, ya eso le compromete y ya. No, mire usted, no tiene nada que ver el que tú y yo estemos hoy en una actividad conjunta televisiva para que el día de mañana yo decida de una forma o de otra a favor o en contra de tu cliente. Vamos, es que es un problema de sentido común. Perfecto. Yo tendría una cuestión también con respecto a las reglas de Praga, pero yo voy a pasar un poco adelante porque hay otros temas que a mí me gustaría también de tener tu reflexión o comentario. Y ahora, sobre todo para los abogados más jóvenes que están nos escuchando, ¿cómo defines un buen abogado en arbitraje?
¿Qué recomendaciones tienes a los abogados actuales y sobre todo los jóvenes? Hombre, yo creo que un buen abogado en materia de arbitraje es un abogado que sabe y puede convencer a los árbitros de las pretensiones de las partes que representa. Por supuesto que tiene que hacerlo con honestidad, porque el abogado no debe saltarse normas deontológicas básicas, pero efectivamente el buen abogado es el que sabe abogar y el que sabe convencer. Y yo creo que eso es muy importante, aunque parezca una cosa muy simple y sencilla, pero efectivamente cuando estamos asistiendo a una audiencia arbitral y vemos sobre todo esas interminables cross-examination de testigos o peritos, y tú estás sentado como árbitro y ves que el abogado no se preocupa de convencerte como árbitro, sino que simplemente está pensando en el transcript para luego hacer las conclusiones o, lo que es peor, en el cliente que está sentado en la sala escuchándole. Es decir, yo creo que el abogado tiene que estar dirigiéndose a los árbitros, tiene que estar pensando en que su labor es convencer a esos señores de que las pretensiones que formula son las correctas. Yo creo que esa es la buena abogacía. Yo estoy totalmente de acuerdo, Bernardo. Y tú mencionaste el verbo convencer. La arte de convencimiento requiere técnica, estudio y también una comprensión de quién es su audiencia. A veces, si el tribunal arbitral es compuesto por integrantes de common law o totalmente integrantes de civil law, la forma de convencimiento quizás puede ser ajustada. No es el oído, el proceso de cómo piensa un integrante de un sistema legal u otro puede, dependiendo de la mayor o menor experiencia, puede también afectar su convencimiento. Bernardo, con respecto ahora a un tema yo voy a preguntar un tema de mediación, si me permites. Una de las importancias del arbitraje internacional es contribuir para el desarrollo del comercio internacional, seguridad, flexibilidad procedimental, ejecución de laudos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu opinión con respecto a la mediación o conciliación en el momento en que los usuarios reclaman de los costos y tiempo del proceso arbitral? Y yo pregunto también, si me permite, ahora sabemos que existe la Convención de Singapur, que intenciona dar más peso para los arreglos de mediación. ¿Qué piensas tú ahora con el tema de la mediación? Si habrá un incremento de mediación, sobre todo en el momento pandémico, o no. Mi impresión es que todos los buenos abogados, antes de iniciar un procedimiento, sea judicial o sea arbitral, intentan llegar a un acuerdo. Y si no es posible el acuerdo, es cuando inicia el procedimiento, y a lo mejor inicia el procedimiento arbitral para seguir negociando con la fuerza de haber expresado por escrito los argumentos en cuestión. Lo que yo estoy bastante reticente es a la conciliación o a la mediación como institución autónoma. Cuando un cliente viene al despacho con un problema, lo que quiere es que se le dé una solución. Y a lo mejor esa mediación formal no es la solución. Puede ser que la mediación seguida de un procedimiento judicial o arbitral ulterior lo sea, pero lo que el cliente quiere es una solución definitiva, y la conciliación y la mediación en cuanto tal no lo es. Por eso me parece muy bien que se haya promovido el convenio de Singapur, pero yo la impresión que tengo es, por lo menos en lo que estoy viendo en mi larga ya actividad, es que el cliente no quiere ir a mediaciones o a conciliaciones. Mira, por ejemplo, en el CIADI. El CIADI está la conciliación y la mediación y se utiliza poquísimo. ¿Por qué? Pues porque efectivamente cuando la gente acude a un organismo internacional, sea Cámara de Comercio Internacional o sea CIADI,
pues lo que quiere es una solución, no quiere una propuesta de arreglo. Entonces, ¿crees tú que las cláusulas escalonadas, mediación, arbitraje, no son tan efectivas? Deberíamos esperar, o las partes deben esperar, hay una cláusula arbitral, solamente arbitral, y cuando empieza el conflicto, cuando emerge el conflicto, entonces ahí, bajo el conflicto, empiezan a hablar de mediación, o la cláusula escalonada, mediación, arbitraje, es una cláusula adecuada. En temas importantes, la cláusula escalonada, el multi-tier cláusula, puede ser causa de dilación y de complicación. Estamos viendo arbitrajes en temas muy importantes donde había cláusulas multi-tier y están años y años y años y años hasta que se llega al arbitraje, después de haber agotado diferentes conciliaciones tecnológicas de utilización de todos esos sistemas de mediación o conciliación que se prevé. Mi impresión es que en temas difíciles, en todo lo que sea la creatividad de la cláusula multi-tier, normalmente suele traer malas consecuencias. Solo cuando hay efectivamente buena fe en ambas partes y llegan a una conciliación o mediación con deseo de llegar a un acuerdo, pues efectivamente puede ser muy positivo, pero eso es imposible prever cuando se redacta la cláusula. Yo creo que solamente cuando empieza el baile es cuando se ve cuál es la intención de la otra parte. Sí, es un problema, sobre todo un problema de redacción. A veces las partes intencionan la cláusula escalonada, pero la redacción de la cláusula escalonada va a traer mucho más problemas adelante que las partes piensan hoy, cuando no hay conflicto. Bernardo, y para finalizar, dos preguntas. Una con respecto al COVID. ¿Crees que las audiencias dentro de un periodo post-pandemia van a se mantener virtuales, remotas, o regresaremos a las audiencias personales o presenciales, o tendremos a ver un híbrido, el tribunal y los abogados en un sitio y los testigos, las partes, donde estén? Yo te puedo confesar que con la COVID he vivido unos meses extraordinarios. Extraordinarios, bueno, mal pensando en la gente que está sufriendo la pandemia, porque efectivamente es una catástrofe mundial. Pero en lo que hace relación a mi actividad personal, profesional como árbitro, ha sido fantástico, porque efectivamente he tenido una eficacia como nunca pude soñar. Es decir, esa cantidad de viajes absurdos, esa cantidad de reuniones sin sentido, esa cantidad de horas que hemos perdido en una vida loca de aviones y todo esto, estos meses no lo hemos tenido y por lo tanto yo creo que hemos aprendido a utilizar la tecnología. Hace un año nos decían hacer una cross-examination por videoconferencia y nos echábamos las manos a la cabeza. Hoy en día eso es lo más normal del mundo y además hemos aprendido que el arbitraje, tal y como lo estábamos conduciendo, necesita un replanteamiento global. Estamos montando un seminario con el Instituto de la Cámara de Comercio Internacional para el mes de noviembre, precisamente para reflexionar la experiencia del arbitraje durante el periodo de COVID, en qué se debe convertir y se debe utilizar en la vida diaria del arbitraje del futuro. Yo creo que ahí tenemos mucho que decir, porque no es solo un problema de tecnología, también es un problema de conducir. ¿Para qué sirven tantos testigos? ¿Para qué testigos? ¿Para qué peritos legales? Perdemos el tiempo miserablemente. ¿Para qué esas cross-examination que son una actividad teatral
los QC, sobre todo. Todo esto tiene que replantearse. Audiencias de varias semanas, pero ¿a dónde vamos a parar? Si ahora estamos viendo que en una semana, antes necesitábamos 4 o 5 semanas, hoy en una semana lo estamos arreglando a través de la tecnología. Todo esto tiene que llevarnos a reflexionar. Yo no sé si en el futuro haremos audiencias híbridas o, por el contrario, presenciales. Hay mucho colega que le gusta mucho el turismo arbitral, y cuando se habla de organizar, no, ir a París, ir a Nueva York, fantástico, ir a Río de Janeiro, bueno, muy bien, pero desde el punto de vista de eficacia, ese turismo arbitral aporta algo en la solución de lo que los clientes nos piden. Perfecto, fantástico, fantástico, Bernardo. Y un comentario final, Bernardo. Una vez, bueno, yo he leído muchas cosas que tú escribiste. Una vez yo he leído un artículo que decía que tú decías que el arbitraje internacional no es simplemente abogar en un foro extranjero, es mucho más. No es solamente, si yo soy abogado brasileño, no es solamente en un arbitraje internacional, abogar como abogado brasileño en otro foro extranjero. Es mucho más que esto. ¿Qué podría decir a los jóvenes lo que es el arbitraje internacional? Pues el arbitraje internacional es algo muy distinto de acudir a un foro judicial extranjero. Yo recuerdo cuando ingresé en el Colegio de Abogados de París, me hicieron un examen durísimo de varios días sobre el derecho francés. Y uno de los que examinaban, que era un tribunal de unas 10 personas, me preguntó, oiga, hábleme usted de la loi Quilloux. Y yo le dije, ¿y eso qué es? Y me dice, hombre, la ley de arrendamientos urbanos, muy útil en Francia. Y yo le dije, mire, ¿usted cree que yo quiero colegiarme en París para llevar temas de arrendamientos urbanos en Francia? ¿Está usted loco? Me dice, tiene usted toda la razón. Efectivamente, mi objetivo cuando voy a un arbitraje internacional no es ponerme a hablar de la loi Quilloux y de los arrendamientos urbanos. Que me voy a meter en un ambiente internacional, tengo que meterme en una ambientación muy distinta, tengo que ver quién es el presidente y quiénes son los árbitros, tengo que amoldarme un poco a sus circunstancias, lo decías antes, si son del common law, si son del civil law, si provienen a lo mejor de la Sharia. Todo esto es muy importante y yo creo que el ir a un arbitraje internacional supone efectivamente pasar de lo puramente nacional a algo muy distinto, que es la globalización que está detrás del arbitraje internacional. Bernardo, muchísimas gracias en mi nombre personal y también, por supuesto, el nombre de Canal Arbitraje, que es de Lauro Parente. Nosotros estamos muy contentos, muy satisfechos de poder tenido la posibilidad de hablar contigo con respecto a ciertos temas del arbitraje. Nosotros sabemos, tú y yo, que hay muchos otros temas que podríamos hablar y quizás podremos hacerlo en una otra oportunidad. Por lo momento, más una vez, muchísimas gracias por tu participación, por tu comentario y por las excelentes luces para los abogados y los participantes del arbitraje de hoy y del futuro. Gracias. Muchas gracias a ti, Mauricio, muchas gracias a Lauro y a la organización que está detrás de esta labor televisiva. Yo creo que la comunicación es muy importante en materia de arbitraje y efectivamente esa colaboración entre la comunicación y el arbitraje es algo muy importante. Muchas gracias. Gracias.